Bueno, señores alumnos del curso de Gerencia Financiera, eh, en la semana sexta del desarrollo de nuestro curso vamos, vamos a tratar sobre el tema los estados financieros proyectados y asimismo cómo se determina la situación financiera de una empresa. Esperando durante esta mi exposición sea de ustedes de que analicen, interpreten sobre este tema. Muy bien, que nosotros ya hemos venido ya viendo el curso anterior o en el tema anterior sobre los estados financieros. Entonces, vamos a referirnos para nosotros cómo, cómo está determinado en este caso, digamos, los estados financieros. Nosotros aquí hablamos en primer lugar, si bien es cierto, nosotros vamos a interpretar dentro de nuestros términos y conceptos, nosotros a qué decimos el activo. El activo viene a ser que representa todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa o entidad, sea a corto y a largo plazo. Pasivo representa todas las deudas y las obligaciones a largo plazo de la empresa o de la entidad, sea también a corto y a largo plazo. Capital es el patrimonio de los dueños de la entidad. La utilidad es la diferencia entre el ingreso y el gasto, o también podemos decir el costo. Entonces, los estados financieros son reportes que surgen como resultado de la clasificación y el ordenamiento de transacciones, operaciones y movimientos financieros de una empresa o entidad. Para una entidad que otorga préstamos, estos registros son útiles, ya que se permite informarse un juicio más confiable sobre la posición financiera y económica de un negocio o de una persona que solicita un crédito. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos determinar o cómo podemos interpretar qué para nosotros el balance general? El balance general es un resumen de la situación financiera de una empresa. En un determinado momento muestra todos los bienes, propiedad de una empresa o persona, que a eso nosotros conocemos como los activos, así como también todas las deudas que tiene o todas sus obligaciones que tiene la empresa, a eso conocemos nosotros como pasivo. Y por último, el patrimonio de la empresa, en este caso, con qué capital cuenta la empresa. Cuando nosotros hablamos del balance general, vamos a hablar su estructura. Está compuesto por activo, pasivo y capital. Cuando nosotros hablamos del capital ya hemos determinado que está compuesto con activo circulante y no circulante. Y los pasivos circulantes también como también a largo plazo. Entonces, y el capital, que viene a ser el total pasivo más capital. Entonces, nosotros creo que en clases anteriores hemos venido insistiendo de que las cuentas de balance, ¿cuáles son las cuentas del balance? Las cuentas de balance son el activo, pasivo y patrimonio. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para desarrollar nuestras operaciones con el balance general. Entonces, cuando nosotros comentábamos o explicaba sobre activos circulantes, a quienes nosotros conocemos como activos circulantes, tenemos activos circulantes disponible y realizable. Y a quienes decimos disponible son aquellos que cuentan en caja, los fondos fijos de caja, fondos de oportunidades, bancos, inversiones y temporales, que esto nosotros conocemos como disponible en la cuenta 10. Lo realizable. Los realizables son aquellos que nosotros conocemos como en las operaciones se realizan los clientes, deudores, funcionarios, empleados, anticipos de impuestos, inventarios, papelerías y útiles, propagandas y publicidad,
primas de seguro, fianza, rentas por anticipado, intereses, etc. A eso se le conoce como activo circulante realizable. Ahora, lo que es el otro, lo que vamos a ver, el activo no circulante. En este activo no circulante fijo tenemos inmuebles, maquinarias y equipos. Esto comprende quiénes: terreno, edificios, maquinarias, mobiliario, equipo de oficina, muebles y enseres, equipo de transporte, equipo de entrega y reparto. El otro activo circulante fijo, que es intangible, diferido, de cargos diferidos, tenemos clientes, deudores, funcionarios y empleados, anticipos, impuestos, inventarios, papelería útil, propaganda y publicidad, primas de seguro, fianzas, cuentas por pagar anticipadas, intereses pagados anticipados. Y el otro activo no circulante fijo, tenemos otros activos, como depósito en garantía, inversiones en proceso, terrenos no utilizados, maquinarias no utilizadas, fondo de amortización de obligaciones. El otro, lo que vamos a ver, las cuentas del pasivo. Pasivo circulante a corto plazo. Conocemos como a proveedores, documentos por pagar, acreedores, acreedores bancarios, anticipo de clientes, dividendos por pagar, impuestos y derechos por pagar, impuestos y derechos retenidos por enterar, impuestos por las rentas por pagar, participación a los trabajadores en utilidades por pagar, rentas cobradas por anticipado, intereses cobrados por anticipado. El otro, lo que es pasivo no circulantes a largo plazo. En fijo tenemos acreedores hipotecarios, acreedores bancarios, documentos por pagar a largo plazo, obligaciones en circulación. Dentro de los diferidos tenemos créditos diferidos, rentas a cobrar por anticipado, interés a cobrar por anticipado. Ahora lo que vamos a ver, el estado de resultados. En este estado financiero se representa un resumen de ingresos y gastos de una empresa a largo de un periodo determinado que concluye con los ingresos o pérdidas netas de dicho periodo. Es un informe que permite determinar si la empresa registró utilidades o pérdidas en un periodo determinado. Entonces, el estado de resultados bajo su estructura vemos total de ventas menos costos de ventas es la utilidad bruta, menos gastos de operación, ventas y administrativos, menos depreciación viene a ser la utilidad de operación, intereses antes de impuestos. Menos a eso tenemos los gastos por intereses, viene a ser utilidad antes de impuestos. Menos a eso tenemos el impuesto, de ahí sacamos la utilidad neta. Entonces, eso es el estado de resultados de una estructura. Entonces, yo creo que es necesario conocer lo que es, en este caso, lo que es balance general. Ahora, como analizamos el análisis financiero. El análisis financiero consiste en la aplicación de técnicas y métodos con el objetivo de proporcionar elementos de juicio sobre la situación financiera a partir de la información financiera contable disponible. Los métodos de analizar el financiero se pueden clasificar en horizontales y verticales. Verticales se llevan a cabo sobre estados financieros correspondientes a un solo año. Horizontales se realizan tomando en cuenta los estados financieros de más un solo ejercicio fiscal. Entonces, las razones financieras viene a ser un método para conocer hechos relevantes acerca de las operaciones y situaciones financieras de una empresa o una entidad. Miden la interdependencia que existe entre diferentes partidas de balance general y estado de resultados. Para el otorgamiento de préstamos, este análisis permite evaluar la situación financiera del solicitante en aspectos como su posibilidad de pagar la rentabilidad efectiva o esperada del negocio, la utilidad real del proyecto y así emitir un juicio más seguro acerca de otorgar
o no el dinero solicitado. Para eso tenemos las categorías de razones financieras: la liquidez, endeudamiento, rentabilidad, eficiencia y operación. Entonces, para desarrollar estos puntos, efectivamente eh, tenemos muy importantes para determinar, en este caso, la liquidez financiera. Vamos a hablar lo que es el estado financiero proyectados básicos. ¿A qué decimos? Los estados financieros proyectados que suelen formular son el estado de ganancias y pérdidas y el balance general, reportados contables que por lo general contienen datos que, que se pronostican con un año de anticipación. El estado de ganancias y pérdidas proyectados de la empresa muestran los ingresos y costos y el consiguiente resultado esperado para el año siguiente, en tanto que el balance general proyectado muestra la posición financiera esperada, es decir, los activos, pasivos y patrimonio expectantes al finalizar el periodo pronosticado. Cuando hablamos nosotros de los estados financieros proyectados, son útiles no solamente en el proceso interno de planeación financiera, sino que además lo requieren las partes interesadas, tales como prestamistas actuales y en perspectiva los solicitados reportes contables que ponen a disposición de partes interesadas un estimado de situación financiera de la empresa en el siguiente año. Su rendimiento real puede evaluarse con respecto a estos estimados para determinar su exactitud y hacer los ajustes necesarios ocasionados por las desviaciones de cifras. Entonces, los estados financieros proyectados difieren del presupuesto de caja, en que presentan estimados no solamente de requerimiento futuro de caja, sino también acerca de los otros elementos del activo, del pasivo, del capital contable y otros recursos patrimoniales y de los diversos elementos de los estados de ganancias y pérdidas. Entonces, señores alumnos, para los estados financieros proyectados suelen formular del estado de ganancias y pérdidas y el balance general. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Se tiene que tener el estado de ganancias preproyectados de la empresa, donde que muestran los ingresos y los costos, y el consiguiente resultado va a ser para el siguiente año. Entonces, es muy necesario, señores alumnos, nosotros determinar cómo realizamos el balance general del periodo actual. Entonces, cuando nosotros hablamos de un inventario de existencia, estamos hablando donde que tenemos cómo vamos a nosotros proyectarnos, en este caso, con el pronóstico de la venta, cómo va a ser nuestro cronograma de producción, cómo va a ser el estimado de utilización de la materia prima, y sobre cómo va a ser el estimado de compra de materias primas. Que este es estimado de compra de materias primas que van a ser, cómo va a ser nuestras cuentas de pagar por los requerimientos de la mano de obra directa, estimado de gastos de fabricación, estimado de gastos de operación. ¿Y esto qué? Resulta el resultado de ganancias y pérdidas proyectados. Entonces, todo esto va a ser ya determinado en el balance general proyectado. Entonces, cuando nosotros hablamos de costos de artículos manufacturados, también estamos hablando de los elementos de costo. Dentro de elementos de costo conocemos lo que es la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Entonces, todo esto nosotros tenemos que proyectarnos para el siguiente periodo. Entonces, esto va a ser a través de un plan de cómo se tiene que
desembolsar los capitalizables de dinero que tiene que invertir. El desembolso de capitales, el desembolso de capitalizables en un, no digamos, un presupuesto de caja, que esto que tiene que estar invertido, determinado a través de caja, cuentas por cobrar, financiación a corto plazo. Y todo esto va a ser encaminado, proyectado en balance general proyectado, a través de un balance general de periodo actualizado. Entonces, eso es prácticamente, señores alumnos, que tenemos que, como nosotros tenemos que determinar, proyectar un balance general proyectado, un estado financiero proyectado. Entonces, sobre este proceso para elaboración, tenemos que tener el pronóstico de ventas, como insumos. Se desarrolla un plan de producción que tenga en cuenta la cantidad de tiempo necesario para producir un artículo de la materia prima hasta el producto terminado, los tipos y las cantidades de materias primas que se requieran durante el periodo pronosticado pueden ser calculados con base en plan de producción. Basándose en estos estimados de utilización de materiales, se pueden preparar un programa con fechas y cantidades de materiales que se deben comprar. Asimismo, basándose en el plan de producción, se puede estimar las cantidades de mano de obra directa, requerir unidades de trabajo por. Y los gastos generales de fabricación se pueden calcular. Por último, los gastos de operación de la empresa, especificando sus gastos y ventas de administración, que pueden ser estimados basándose en el nivel de operación necesaria para sostener ventas. Yo creo que, señores alumnos, a esta referencia tenemos que tener en cuenta cómo nosotros, los estados financieros, nos proyectamos, no prácticamente para el siguiente ejercicio. Entonces, es necesario nosotros conocer el desagregado de los gastos digamos, cuando nosotros nos proyectamos de los gastos de operaciones. Dentro de gastos de operaciones nosotros tenemos como gastos de venta. Dentro de gastos de venta conocemos como sueldos, podemos decir los fletes, publicidad. Entonces, esos son los gastos de venta. Y los gastos administrativos nosotros conocemos como sueldo de administración, sueldo de los empleados, gastos de materiales de oficina, tenemos gastos de servicio básico, de servicio básico comprendido como servicio de agua, teléfono, internet, etcétera, ¿no? Y otros los honorarios profesionales. Entonces, a eso nosotros conocemos como gastos de operación. Y ahora, nosotros como conocemos también, digamos, la desagregación del inventario de existencias. Dentro de desagregación de inventario de existencias conocemos lo que es la materia prima, ¿no? Los productos terminados, y eso viene a ser el total del inventario existente en el almacén. Y dentro de eso, como nosotros conocemos el desagregado de gastos indirectos de fabricación con base a costos de mano de obra directa. Dentro de eso, como tenemos, como habíamos manifestado, los costos indirectos de fabricación, ¿no? Los costos indirectos de fabricación, que viene a ser parte, ¿para qué? Para la implementación o conformación para determinación de una materia prima. Entonces, es necesario, señores alumnos, conocer, en este caso, cómo se determina, ¿no? digamos, los estados financieros proyectados. Entonces, es necesario, como antes hablábamos, conocer también el estado de ganancia-pérdidas. El estado de ganancia-pérdidas de la empresa, cómo va su, cómo ilustra su operación, el análisis de su estado financiero, cómo viene en los diferentes rubros generando. Entonces es necesario esta situación conocer para nosotros proyectarnos un estado financiero proyectado para el siguiente ejercicio, conociendo nuestra situación económica de la empresa. Entonces es muy importante, señores alumnos, que la proyección de los estados financieros, desde luego,
como objetivo tienen que mostrar anticipadamente la recuperación que tiene la situación financiera y el resultado de gestión, la futura de la empresa. Bueno, señores alumnos, he hecho mi exposición de lo que es eh, los estados financieros proyectados básicos. Ojalá durante este desarrollo de nuestro tema hayan, tengan, ¿no?, la certeza de conocer cómo realizamos dentro de los estados financieros proyectados, cómo nosotros realizamos, cómo mm, en una empresa, en una determinada empresa, cómo tiene que proyectarse para el futuro para conocer su situación económica. Muchas gracias.